Muy buenas tardes a todas y todos. La clase pasada cerramos todo lo que es youth positivismo, ¿no? Ya no tenemos que abordar más el tema y empezamos pensamiento jurídico crítico. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, habíamos dicho. Y justamente les dije que leyeran el texto de Vollmer. Por ahí hay una compañera que me escribió, Cecilia, creo. Cecilia, no sé si andas por ahí. Sí, que no lo podía abrir. Eso. Es que está en ZIP, está en ZIP, porque el texto lo tengo hace mucho tiempo subido a la página. Yo hace más de 10 años que uso estos medios, ¿eh? No Zoom, pero sí el Moodles. Entonces, está como separado y nunca, no subí tengo el PDF ese que es todo el libro. No sé por qué no lo subí, la verdad. No sé si es muy grande y ya no me sube y ya lo dejé así. No me acuerdo. Pero bueno, si quieren tener el libro completo de Volmer, está en internet, está en ILSA. ILSA es el Instituto de Servicios Legales y Alternativos, ILSA. Es uno de los primeros de Colombia, es uno de los primeros lugares. Ahí hay mucha información, ¿eh? La revista El Otro Derecho es una revista buenísima de pensamiento crítico, jurídico, y eh, tiene esa revista, pero tiene colecciones de libros de pensamiento jurídico crítico. Y todo está en la red, todo lo tienen subido y lo pueden bajar, ¿vale? De hecho, hace un año estoy esperando que saque un libro que yo coordiné, pero le falta no sé qué cosa y no lo han terminado con el tema de la pandemia, pues ahí con ellos. Entonces les comento porque son espacios donde ustedes pueden empezar a ver los textos. Bueno, a ver, en la estructura de las lecturas que estamos viendo, en específico el caso de Volmer, el caso de Boaventura y el caso de mi lectura, yo podría haberles puesto incluso una lectura base de la Escuela Crítica de Frankfurt, que no llegué a ponérselas, pero esa base de Escuela Crítica de Frankfurt tiene mucho que ver con mi texto, el derecho como ciencia social. Yo lo que hice fue agarrar esa base epistémica de la Escuela Crítica de Frankfurt y traducirla, no traducirla al derecho, porque de hecho ese texto tiene mucho tiempo ya. Ahora lo haría de otra manera, ahora le pondría cosas jurídicas también, pero es como un marco metodológico, ¿no? Es desde donde tú puedes hacer pensamiento jurídico crítico, metodológico y epistémico, pero está agarrado de la Escuela Crítica de Frankfurt. Si nos ponemos a leer la Escuela Crítica de Frankfurt, tendría que buscar, tenía un texto cortito que les iba a poner, yo me acuerdo que se los mencioné, pero después dije, bueno, pero es que al final hace una comparación con Popper, no van a saber qué dijo Popper, entonces se iban a complicar un poquito. Eh, entonces decidí que al final lo pueden leer, lo van a poder leer. De hecho, yo lo que tengo en ese texto, en mi texto, olvídense de la parte positivista, sino la parte, el centro que me interesa de mi texto es la parte del derecho como ciencia social, ¿no? La perspectiva crítica. Entonces, ahí ese marco metodológico, ese lo vamos a explicar muy bien en clases, es metodológico y epistémico, y es desde donde uno se tiene que ubicar para hacer el pensamiento crítico, ¿no? Jurídico. Crítico en general y jurídico en particular, vamos a irlo viendo. Ahora, pero ¿cómo empieza todo este proceso? Esto es importante, ¿no? ¿Qué cosa es el pensamiento jurídico crítico, no? A ver, voy a sacar, porque ayer ya yo di la clase en la UACM y quiero que pues usar el mismo esquema y quedó bastante muy bien, entonces también para no perdernos es la clase de ayer. Ah, no. ¿Ayer qué día fue? 2. Miércoles Dos, 2 2 de de junio. junio. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Antes ustedes saben, yo sentía que 2 horas era mucho tiempo en clases y ahora me gusta que podamos extendernos un poco más, estar más tranquilos desde el inicio y después hasta el final, porque
y 1 hora y media se me hace demasiado poco, no sé, estoy un poco... Las cosas, las temporalidades de las clases. Miren, esto es el pizarrón que yo les hice ayer a los compañeros y a las compañeras de ustedes, que son igual, estudiantes igual que ustedes, pero quiero que tengamos esta misma base. ¿Qué es lo que te plantea el capítulo 1 de Volmer? Les voy a hacer una referencia de todo el libro de Volmer para que lo vean, y lo que es Boaventura, y después, primero las lecturas, eso no está el en este pizarrón. Las lecturas lo que plantean es lo siguiente. Para que lo entiendan, ¿no? ¿Leyeron ya Volmer o no han tenido tiempo todavía? ¿Sí leyeron? Dice por Sí, aquí ya. Carlos. Sí. Ah, bueno. Bueno, Volmer este es un libro incluso seminal, es uno de los libros base de pensamiento jurídico crítico, que se publicó hace ya varios años, no recuerdo ahora el año, pero creo que es inicio de los 2000, ¿verdad? El de Volmer. Sí, 2003, 2004, no se me olvida. Yo sí yo me dedico completamente a esta parte. También trabajo mucho marxismos, tanto los que son positivistas como los neomarxismos actuales, ¿no? Pero trabajo también muchas más cosas en amplitud, no solo derecho, me interesa mucho hacer historia legal, historia de los intereses, historia de los historia de ¿cómo se llama esto? De las ideas jurídicas y políticas, pero sobre todo jurídicas, ¿no? Se ponen políticas también porque no es solo que hables del derecho, nunca hablas del derecho solamente. Cuando tienes una reflexión, bueno, sí puedes hacer, del derecho normativista, así como Kelsen, es derecho, derecho, todo el tiempo hablan del derecho, pero una de las posiciones con respecto a la historia de las ideas es que si separas las ideas políticas de la época con solo las jurídicas, no estás viendo toda la época bien, ¿no? No estás viendo todo el periodo, la época, el momento histórico. Entonces tienes que irlas vinculando. Por ejemplo, en materia de derecho, por ejemplo, que si tú te vas al Renacimiento, a 1500, y te pones a hablar, bueno, ¿quién habla aquí de derecho? Pues te remite a la filosofía política de la época, ¿no? Que si Maquiavelo, que si, no sé, el propio Thomas Hobbes, un poquito, sí, ahí en esa época. Entonces, realmente es jurídico-político, no está separado. Pero bueno, hoy sí tenemos evidentemente ya una doctrina muy ubicada en lo jurídico, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que vimos de los comentaristas? Cómo Bartolo de Sassoferrato y todos los comentaristas hacían textos de análisis jurídico, pero también político, ¿sí? ¿Se acuerdan que no era solo jurídico? Eso se vio todo siempre en la historia de la humanidad, sí. Ahora no, ahora las escuelas están mucho más enmarcadas y evidentemente hay mucha doctrina jurídica, que es todos esos tratados que ustedes leen, tratado de derecho civil, tratado de derecho administrativo, que si Regina Guía, que si, no sé, que si, que Burgoa, esto, lo otro, no sé. ¿Ustedes todavía leen a Burgoa? ¿Los ponen a leer a Burgoa? Sí. Sí, profesora. Algunos sí. ¿Pero qué? Algunos. Porque ya Burgoa en materia constitucional no se puede, ¿qué se puede leer? Por ejemplo, está muy desfasado, ¿no? Sí. El artículo 39, chance, y ya nada más. Es que sí, es que esos que nunca se cambiaron, que están desde el 17, es lo único que podrías leer, que son algunos artículos, muy pocos ya, ¿eh? Pero ya no, bueno, el amparo, pero es que también el amparo ya cambió mucho, varió, entonces sí está como, yo me imagino que de amparo, como doctrina básica, lo esencial, yo creo que por ahí sí que se puede leer algo, pero creo que ya quedó Sí, desfasado, ¿sí? en amparo es lo que nos ponen a leer, sí. Sí, pero ya cambió mucho, Jimena, ¿eh? No te vayas con todo eso. Acuérdate que ya el amparo, hay acciones colectivas, hay el tema del interés famoso jurídico, que es el famoso tema este que se había planteado desde un inicio y que fue lo que también se varió un poco. No sé cómo está en la práctica, yo la verdad no hago ese tipo de litigios y puedo participar, pero solo veo lo que hacen los otros, no aporto, no me he dedicado a estudiar eso. Pero bueno, entonces ahora sí puede haber una historia así de ideas jurídicas más consolidadas, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX para acá. Esa parte, los años 30, 40 para acá, uff, mucho con estas mismas escuelas. Entonces, ¿qué pasa con estas lecturas que ustedes tienen?
Primero, Vollmer es uno de los que hace esta sistematización bastante didáctica para licenciatura, porque eso es un texto para licenciatura, aunque es un texto seminal e importantísimo para todo el que haga pensamiento crítico. Tiene otro que se llama Teoría Crítica del Derecho, uno rojito de acá, muy bonito, lo presentamos hace unos años en Jurídicas, pero es lo mismo, es el mismo que este, no varía mucho, no varía mucho. Y tiene Vollmer otro gran texto sobre pluralismo jurídico, que es un gran texto. Yo creo que esa es su tesis doctoral, si mal no recuerdo, y él, porque bueno, estas personas se graduaron ya de doctorado siendo un poco más mayores, antes no se hacía tanto doctorado y tanta cosa, como yo cuando hice la maestría, que la maestría también era de corte especial y de pronto todo el mundo ya hacía maestría, y ya la maestría, casi todo el mundo tiene maestría, nadie se queda con la licenciatura solamente. Y ahora, bueno, el doctorado se está convirtiendo en lo mismo, ¿no? Pero lo que sí quiero comentarles es que ese libro de pluralismo jurídico hay varias versiones en portugués y hay un par de versiones en español. Yo tengo una de las últimas y sí le he agregado algunas cosas. Y es conceptual, es muy interesante. Por otro lado, Boaventura de Sousa Santos es uno de los autores más relevantes dentro de la sociología jurídica crítica. No es todo el pensamiento crítico, es la sociología jurídica crítica, específicamente dentro del pensamiento jurídico crítico. Y justamente el libro ese que les subí ahí, Crítica de la razón indolente, es el libro más teórico filosófico de él. Está ese y está uno anterior, que es el primer, no sé si es su primer libro, pero es uno de los primeros, que sí es del 99 o 98, si mal no recuerdo, que se llama La globalización jurídica. Uy, se me olvidó. Ahora es que no es la globalización del derecho desde abajo, porque ese es el que están leyendo, ¿no? Ese es el de los casos. No, este se llama, ahí lo tengo, es un librito azulito. A ver, déjenme ver, la globalización, es que no me acuerdo. Yo sí quiero que lo tengan. Lo pueden bajar de internet. Está en ILSA, de hecho. Em, la globalización del derecho, es así como se llama Boaventura, aquí está. Aquí me sale enseguida. Si ponen la globalización del derecho, les va a salir Boaventura de Sousa y enseguida les va a salir el texto. La globalización del derecho, ¿se escucha bien? Sí, 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 lo escuchamos. sí, profesor. Sí, está bien en internet, es que lo vi muy lento. A ver, es que quiero leerles la globalización del derecho, los nuevos caminos de la regulación y la emancipación. Lo pueden, de hecho lo tiene él aquí en su sitio, boaventuradeSousaSantos.pt, que es portugués Brasil, es el primer link que me sale, pero también está en ILSA, yo lo bajé de ILSA, yo lo tengo completo de ILSA. Esos son los dos grandes libros más teóricos de Boaventura. Lo demás que tiene Boaventura es como el libro que están revisando ustedes para lo que vamos a trabajar en el taller. Y se ha dedicado mucho a hacer esa sistemática de las experiencias de lucha sociojurídica en el mundo, sobre todo en el sur global, pensando el sur global. El sur global es un concepto que no es solamente dónde estamos en el sur, ¿no? Sino justamente dónde estamos. ¿Qué es el sur? Pues el sur también puede ser España, puede ser Grecia, ¿no? Pueden ser zonas de, bueno, de Alemania nunca he visto un caso de este tipo, la verdad. Zonas de Italia, puede ser Portugal, todo eso es sur, todo eso es sur. No piense que por estar en Europa, zonas de Estados Unidos, por Dios, hay muchas, de sur global, tienen muchas franjas de pobreza, de problemas gravísimos sociales, donde se usa, de hecho tienen un caso, hay un caso de vivienda muy bonito que tiene que ver con la frontera México-Estados Unidos en el libro, está muy bonito ese caso. ¿Qué más? Esta cosa de usar también casos de África, de la India, de China no le he leído cosas, pero yo creo que por ahí hay algo. Sí, porque por favor sus audios están haciendo ruido sin querer. Y es impresionante, ¿no? Que tú puedas, que puedas tener
esas grandes redes de información, de diálogo con académicos que estamos comprometidos también con las luchas sociales, con el acompañamiento de movimientos sociales, y pueda sistematizar las experiencias. Porque justo Boaventura plantea que lo que tenemos que hacer en el mundo es hacer unas grandes redes globales de comunicación, de diálogo, que ese es el espíritu del Foro de Porto Alegre. Un foro que se sigue haciendo, tuvo mucha fuerza cuando los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador estaban todos en sintonía. El Foro de Porto Alegre se convirtió en un foro incluso alternativo. De hecho, él tiene por escrito, no sé si en este libro creo que hay uno, ¿sí? Sobre cómo el Foro de Porto Alegre puede ser un lugar de alternatividad, no solo política, sino jurídica, todo esto. Y eso es un foro impresionante, es un foro donde van grupos, movimientos sociales, no somos académicos, no es un congreso. Es un foro donde nosotros podemos estar, pero lo que están son los movimientos sociales tomando decisiones como redes globales. Y ahí hay un principio que Boaventura maneja que no es del que se llama traducción de saberes. La traducción es un concepto que viene evidentemente de la cultura, de la literatura, pero que también usó Gramsci en su momento, en los años 30. Gramsci es un filósofo italiano, bueno, no, el presidente del Partido Comunista Italiano en su momento, bueno, el dirigente, lo meten preso y después murió un mes después que salió de la cárcel, lo maltrataron muchísimo, no solo físicamente, tenía problemas de enfermedad y estar preso lo mató, ¿no? Gramsci es el gran intelectual orgánico marxista que confeccionó toda una teoría política marxista que le faltó a Marx por su edad. Marx quería hacer una teoría del Estado, toda esta cosa del Estado, de la política, pero no le dio tiempo, se quedó en la dinámica solo de la parte economía política del capital. Él iba a seguir el análisis sobre el Estado, sobre la propiedad, varios rangos, ¿no? Y Gramsci hace todo ese análisis sobre la política, sobre el aspecto político, teniendo en cuenta, por supuesto, la base económica de Marx. Y Gramsci habla de este concepto de traducción porque para Gramsci la cultura es muy importante, el proceso de cultura. ¿Qué cosa es la traducción de saberes en Boaventura? Ya no les doy más información extra. Es que todos los movimientos, grupos sociales que estamos en interacción, debemos comunicarnos, interactuar y traducirnos, dialogar sobre nuestras experiencias para podernos pasar, hacer unas redes globales, no solo de información, sino de transmisión de saberes. Y esa transmisión de saberes, por supuesto, necesita traducción. No es un tema de traducción de idiomas, sino de saberes culturales. Todos nosotros, ustedes que están en esta clase, somos occidentales en nuestra mayoría. Puede ser que algunos o algunos de ustedes vengan de alguna comunidad rural, semirural, incluso indígena, pero no lo sé, no lo puedo afirmar. Pero regularmente tenemos mucha influencia occidental y tenemos una cosmovisión del mundo occidental. Entonces, la traducción de saberes no es un tema, no es un tema lingüístico de idioma, bueno, lo implica, pero no es el centro, ni tampoco es un tema de que los académicos vamos a decirle lo que tienen que hacer las comunidades, no, tampoco, mucho menos, eso nada que ver, sino tiene que ver con los saberes que acumulativamente tenemos todos los grupos sociales. Nosotros como los que somos académicos, acompañamos grupos, también somos un grupo social y también tenemos conflictos y también tenemos interacciones de luchas, incluso como académicos, como trabajadores, en la academia hay clases, hay oligarquías, hay estratos, hay preferencias, hay privilegios y también queremos luchar contra eso, ¿no? O luchamos contra esas cosas. No solamente acompañas un movimiento social, también eres un sujeto y actor político. Pero bueno, para él todos los grupos sociales son importantes. Para él, la traducción de saberes implica que entre todos podamos dialogar nuestras experiencias, por un lado, pero además de nuestras experiencias, ahí hay patrones de conducta, ¿no? Si tú hablas de oligarquía académica en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, es un fenómeno de patrón común, ¿no? No es el mismo, no se expresa de la misma manera, pero va a tener patrones comunes. Y así sucesivamente. Si hablas de despojo de la tierra, territorio de los pueblos indígenas, hay un patrón común al mundo en todos los pueblos de todos los pueblos originarios. No es el mismo, no se va a hacer de la misma manera, no son los mismos recursos jurídicos, quizás, no sé qué, pero es más o menos parecido. Y sucesivamente. Eso es un punto importante en la retroalimentación del diálogo. Y el otro punto importante es la traducción de saberes desde el punto de vista de lo que somos, de lo que creemos,
de nuestra noción de vida, que apegado a esta clase sería desde nuestros horizontes filosóficos, que son epistémicos y metodológicos también. Nosotros somos occidentales, por ejemplo, muy occidentales. Luego, entonces nosotros también vemos la vida para nosotros nuestros patrones, valores de conducta, etcétera, están muy occidentalizados. Y de pronto, por ejemplo, ustedes que están estudiando Derecho en la UNAM, ustedes pueden tener como valor, no, sí es importante que la persona, si comete un delito, vaya preso. Eso es un valor que, en mi criterio, puede ser muy cuestionable. Por ejemplo, usted no respeta el derecho, la ley, la justicia. Oye, pero el tema no es que no haya justicia, el tema es que si la prisión o no le resuelve el problema social en el que estamos enfrentados de la violencia, etcétera. Y yo ahí me lo cuestionaría, no porque yo no sea occidental, tengo un pensamiento crítico, pero es muy probable que una comunidad indígena o una persona de una comunidad indígena te diga, yo no entiendo qué cosa es eso de que Carlos Díaz es culpable o Carlos Jesús es culpable de algo. Entonces, pueden no entenderte, o también que de pronto Jimena diga, no, es que esto es mi propiedad, esto es mío, tú no puedes entrar acá. Y ellos te van a decir, yo no entiendo muy bien qué quiere decir que eso es tuyo, porque eso es la tierra y la tierra es una sola, es indivisible y no es que sea de nadie. Entonces, estamos hablando de la percepción cultural del mundo que cambia y puede cambiar mucho entre lo que es el mundo occidental y los mundos originarios, los otros mundos. Vamos a decir que hay otros mundos, porque los otros mundos son muchos. Pueden ser indígenas, pueden ser etno religiosos, pueden ser de muchos tipos y la verdad, somos muy diferentes. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad, si lo han hecho ya, felicidades, si no lo han hecho, de viajar a los otros mundos, que no es lo occidental es todo nosotros, América, Europa, pero ir a los mundos africanos, que sí, todo está permeado del occidentalismo, ¿no? Ir a las Chinas, a las Asias, incluso a los mundos eslavos, arriba, Rusia. Allí, aunque haya mucho occidentalismo en muchos lados, hay muchas cosas que no son iguales. Y son otros mundos. Yo no he estado en esas zonas. Tengo amigos que han ido a la India y dicen, no, 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 es que estás allí y es otra cosa. No, el mundo que nosotros conocemos no tiene que ver con eso. ¿Entiendes? Entonces, eso también es traducción de saberes. ¿Está bien? Y ahí implica mucho respeto, mucho diálogo, mucha traducción en ponernos de acuerdo qué es lo que tú quieres decir o ver con este fenómeno y qué es lo que yo quiero ver yo para ver dónde tenemos puntos comunes. Porque al final sí hay opresiones comunes y sí hay resistencias comunes. Eso sí es un hecho. Y eso es un poco todo lo que dice Boaventura en esos textos y que fue construyendo como la legalidad cosmopolita subalterna, ¿no? La legalidad es una de sus categorías fundamentales. Y bueno, Boaventura es un tipo muy interesante, muy original también, tiene un pensamiento muy privilegiado, en el sentido, o una forma muy creativa de crear categorías intelectuales, jurídicas, sociojurídicas, que por eso se ha hecho tan famoso, etcétera, etcétera. ¿Está bien? E incluso los liberales hoy te lo citan porque no tienen opción, ¿entiendes? No tienen opción. Es un tipo muy articulado, muy famoso, sistemático, y claro, ellos no estarán de acuerdo, pero hay cosas que ellos no tienen opción. Por lo menos saben que existe y ahí está. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, para que supieran más o menos de a quién están leyendo. El último texto es un texto mío hecho hace mucho tiempo, cuando yo empecé a escribir, la verdad. Eh, por tanto, es un texto que debería ser renovado. Yo creo que quedó bastante bien. Es un texto no, renovado en el sentido de que yo tengo, en estos momentos ese texto podría crecer mucho en muchos otros aspectos, que sí se los voy a dar en clase. Y, em, pero está basado mucho en la Escuela Crítica de Frankfurt, en Boaventura, en el Habermas, en el Jünger Habermas, que es la segunda generación de la Escuela Crítica de Frankfurt, no en el Habermas jurista, no en el Habermas sociojurista o filósofo del derecho más bien, sino en el Habermas crítico de los años 60, son una serie de libros, ahí están citados en la biografía, de una entrevista a Marcuse, ¿es a Marcuse? Sí, a Marcuse, a Herbert Marcuse, y su tesis de doctorado, que es sobre epistemología, ciencia, metodología.
que es un librito muy bonito también, que Habermas, era otro Habermas, ¿no? El Habermas de filosofía del derecho es otra cosa, ¿no? Que es bueno también, pero es otra cosa y que no es lo que yo estoy usando. Entonces, realmente también es un buen resumen para ustedes como estudiantes de licenciatura para entender ese marco epistémico crítico desde el cual se puede o se debe construir no solo el conocimiento epistémico crítico, sino también, cuando hablo de conocimiento no solo hablo de un artículo, hablo también de una demanda, hablo de una sentencia si ustedes llegan a ser jueces, sobre todo el análisis argumentativo. ¿Sí comprenden este ámbito que yo siempre les planteo? Porque no es que tú vayas a hacer la sentencia con el esquema que yo te voy a dar, sino que tú tengas estos elementos para hacer tu sentencia. No sé si me entienden. ¿Sí me comprenden? Sí, No, no, porque sí, una sentencia tiene una estructura y una demanda también tiene una estructura. Yo no te estoy dando la estructura de la demanda, te doy ahí una estructura para que tú sepas lo que tienes que tener en cuenta si quieres ser crítico y si eres crítico, para demandar, para hacer la construcción argumentativa, disculpe, para hacer la construcción argumentativa. Argumentativa de relación de ideas y de argumentos, que hay cosas que no deben faltar, que te hacen mucho más completo el análisis, y si no van en el escrito, van en tu cabeza para hacer el análisis. ¿Sí se entiende? Si no van a un escrito, no importa que no vayan a un escrito. Y eso estoy hablando con respecto a un documento, pero con respecto a tu abogado acompañando un movimiento social o a una comunidad indígena o acompañando causas populares, que es lo que tengo puesto acá, causas populares, evidentemente también tu cabeza tiene que tener esa lógica argumentativa, si no, no vas a entender nunca un movimiento. Si tu cabeza tiene la lógica normativista, positivista, no seas crítico. Ser normativista, positivista, no pasa nada, nadie te va a decir nada, nadie te va a juzgar, todo está muy bien, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que pasa es que tienes que engrandecer ese espacio, que a veces Carlos Trejo a veces ha dicho, no, estoy comprendiendo otras cosas. Si tienes que ampliar tu cabecita, ampliarla en un momento de conocimiento, ¿sí? Y decir, sí, yo sé cómo es la norma, cómo se estructura, me han enseñado eso durante 5 años en la carrera, 4 o 3, ¿ok? Pero ahora también quiero ampliar esa estructura y ver un poquito más allá de lo que está establecido y no está establecido. Y que no es un poquito más allá, es mucho más allá. Por tanto, los realismos jurídicos hasta cierto punto a nosotros nos sirven mucho. Nosotros no desdeñamos nada de lo que dicen los realistas jurídicos. Pero tenemos otras bases. El pensamiento jurídico crítico, que tiene, vamos a decir, una consolidación o nace sobre los años 60 del siglo XX, tiene unas bases muy fuertes, y ahorita voy a hacer preguntas a ustedes, porque ya sí leyeron a Vollmer, sobre los conceptos, sobre el posicionamiento del conceptual de crítica de Kant, ya en la Ilustración, por supuesto la crítica de la economía política del marxismo clásico, ya en el siglo XIX, y después la Escuela Crítica de Frankfurt, que no es otra cosa que el famoso, eso está mal escrito, disculpen, pero bueno, no lo puedo cambiar aquí, el marxismo occidental, que no es otra cosa que el neomarxismo occidental, el nuevo marxismo occidental, que es la Escuela Crítica de Frankfurt, que también ellos a su vez se basan en el psicoanálisis, por ejemplo. El pensamiento jurídico crítico tiene esas bases filosóficas, aunque tiene más bases filosóficas. Por ejemplo, el pensamiento jurídico crítico hoy tiene todas las teorías críticas que hay, feminismos, colonialidad del poder y el saber, todo lo que tenga que ver con raza, todo lo que tenga que ver con género, todo lo que tenga que ver con, con subjetividades, con temas de sujetos, de subjetividades, no solo de estructuras. Recuerden que el marxismo es mucho de estructuras, de estructura económica y social, y después de ahí se derivaron muchas escuelas sociológicas, antropológicas, más estructuralistas, y después esto se derivó en toda una línea mucho más, no solo estructural, sino interseccional. Hay categorías que han ido incrementando toda la noción crítica, pero sobre todo tengamos en cuenta todo lo que es raza, género e historia, evidentemente, todo lo que es historia, historiografías diferenciadas, sociología, antropología, todas estas disciplinas se han ido construyendo toda una serie de disciplinas con bases críticas
que para ser crítico, el problema no es que tengas que ser marxista, no, 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 no. Para ser crítico, ahí es donde está el marco epistémico crítico que yo les doy en mi texto. Para ser crítico hay una diferencia entre ser sociólogo y sociólogo crítico. Y hay una diferencia entre ser antropólogo y ser antropólogo crítico. Porque más bien los que, igual historiador, ¿no? Más bien, una de las bases que yo sí considero que es importante que tú tengas como base epistémica y también de nociones en general, son elementos evidentemente del marxismo clásico y de los diferentes marxismos que han existido, que no solamente es el de la Escuela Crítica de Frankfurt, hay muchos más, hay muchos más. Hay varios, está el marxismo de Althusser, que es estructuralista, que muchos lo criticamos, pero por ejemplo, la Escuela de la Crítica Jurídica de Óscar Correas es completamente estructuralista, tiene mucha base en Althusser. Gramsci, pues, Antonio Gramsci es una de las bases fundamentales. Antonio Gramsci yo creo que es de las que, con sus categorías de hegemonía, cultura, consensos, el Estado, es una de las bloque histórico, pues es un autor que está referido intrínsecamente en muchos autores, sobre todo del pensamiento jurídico crítico, el jurídico. Sí es importante, si no, te estás un poquito, estás como que esos esquemas te hacen falta, pues, ¿sí se entiende? Esos esquemas te hacen falta. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda hasta ahí para continuar. No, todo bien. No, profesora. Yo no quiero ser totalizante, ¿no? No digo que todo el mundo tiene algo de esto, no, pero alguna base tienes que tener, porque justamente tienes que ser consciente de que vives en un sistema capitalista global, por ejemplo. Tienes que ser consciente que el sistema es completamente de desigualdad, que esa es su naturaleza jurídica. Su naturaleza, disculpen, su naturaleza per se socioeconómica, es un sistema económico social, ¿no? Esa es su naturaleza. Y que esa desigualdad está basada en la explotación. Si tú no te ubicas ahí y que hay relaciones de poder, pues está un poquito difícil que seas crítico, ¿eh? Si no te ubicas en esa materialidad, en esa realidad que es tan material, que es global y que es universal globalmente, porque nadie escapa al capitalismo, ni el socialismo real escapa al capitalismo, ni los socialismos poquitos que quedan hoy que tienen un barniz ahí de socialismo y muchas otras cosas que no. Nunca ninguno escapó al sistema global capitalista. Entonces, sí, te tienes que ubicar en eso para poder pensar y analizar las cosas, ¿no? Eso no te hace anticapitalista per se, ni mucho menos, sino te ubica. Regularmente tú lo que asumes también que ese sistema no es el mejor sistema para vivir y evidentemente luchas contra lo que genera el sistema, que son opresiones, dominaciones, ¿no? Por ejemplo, el patriarcado el patriarcado no camina solo en el mundo así nomás, es parte consustancial del capitalismo y el capitalismo es global. No es que el socialismo no tenga patriarcado, el socialismo era parte de ese sistema capitalista global, ese socialismo real, ese antagonismo, llegó un momento, sí, se volvió un antagonismo, pero realmente no pudo salir del sistema capitalista global. Es ver esa globalidad, esa totalidad que está en todos lados en la vida y que lleva así, específicamente se empezó a construir con la conquista de América, pero que sí tuvo una globalidad total a partir del siglo XIX. ¿Está bien? Y siglo XX. Y en la actualidad estamos en la globalidad total de la, por encima de toda la N, ¿no? Cada vez. Bueno, entonces, por eso tengo puesto aquí, es que esto es un movimiento, eh, a ver, no me acuerdo por qué se los puse, porque es un pizarrón y yo voy hablando en clases, pero no estoy hablando de los realismos jurídicos ahí, estoy hablando que los realismos jurídicos, por ejemplo, en materia de derecho también son base, pueden ser base para el pensamiento jurídico crítico, pero que hay un movimiento ideológico crítico contra el capital, contra el capitalismo, lo pongo con K con toda intención, y también contra ese socialismo real que está dentro, que se subsume dentro. Eso es una concepción clara de la economía política, del marxismo, eso no es algo que esté inventando, sino que se ha visto que el sistema mundo global capitalista evidentemente nunca dejó que los países socialistas
salieran del sistema del todo. No pudieron los países socialistas. ¿Por qué? Porque el sistema funciona globalmente, no funciona separado. Claro, se hizo muy fuerte ese sistema socialista en un momento cuando eran tantos países, Europa, Unión Soviética, China, pero no resistió, y no resistió sobre todo económicamente, porque se puso a la par del sistema capitalista y por eso no dejó de ser capitalista. Intentó hacer una guerra, llevó la carrera armamentista en la Unión Soviética con Estados Unidos, y las producciones, producción en función de elevar la calidad de vida de la gente con con niveles muy altos niveles de vida, pero a la vez de distribución igualitaria. ¿Y qué pasa? Que el capitalismo hace altos niveles de producción de mucha calidad, pero desigual completamente. Lo tienen unos poquitos y muchos tantos no tienen nada, o tienen muy poco. Y acá no, acá se hacían altos niveles de producción, se intentaba que fuera de mucha calidad, no la tenía la calidad realmente, pero si eran efectivos, tú podías tener todos los electrodomésticos, podías tener satisfecha tus necesidades, no era un carro bellísimo, pero tenías auto, no era un refrigerador de no sé qué, o ¿cómo le dicen ustedes acá a la nevera? ¿Qué? Al refri, ¿no? Le dicen refri, ¿no? Refri. Refrigerador. Eso, refri, la estufa, estoy hablando de los electrodomésticos para que vean la vida cotidiana, ¿no? Ventiladores, no sé, aire acondicionado, no es que tuvieran una calidad como la tiene el capitalismo, pero funcionaban y funcionaban muy bien, y funcionaban 10 años, ¿no? Todo eso yo lo viví en Cuba, había de todo, en los años 80, todo, pero venía de la Unión Soviética, de Alemania, de los países socialistas. Entonces, ese nivel de producción altísimo, que a la vez implicaba para que todo llegara a todos, hizo implosionar el sistema. ¿Por qué? Porque al final realmente no había capacidad productiva. No sé si me logran entender. No había realmente, no correspondía esa relación de materias primas, trabajadores produciendo cosas, etcétera, y trabajadores produciendo en todos lados para que todo el mundo por 100 pesos pudiera tener sus cosas, vamos a decirlo así, porque también eran salarios dignos, pero no era un tema de consumos ni de muchas marcas, y a la vez que todo el mundo estuviera satisfecho. Al final, ¿qué pasó en el socialismo real? Nunca, no se satisfizo completamente las necesidades, no pudieron, no se pudo, ese igualitarismo que se plantea, no se pudo. Hubo mucha gente que tuvo, mucha gente, una gran por ciento de la población, pero no todo el mundo. Yo no tendría las estadísticas, estudios tiene que haber sobre esos productos, los productos internos brutos, los niveles de consumo, todo eso. Pero eso llegó un momento que se acabó. ¿Y por qué se acaba? Pues se acaba en los 90, no por nada, sino porque en los 70, de 70 al 90, hay una crisis mundial con la que empieza con la crisis del petróleo. Entonces, ahí es donde te das cuenta que el sistema completo está metido dentro del mismo sistema global. Entonces, esa cosa de que los socialismos se cayeron desde el punto de vista político, eso es una falacia. Eso es una falacia. Se cayeron desde el punto de vista económico y claro, con ello sucumbe la política, que también tenía cosas fetichizadas, ¿no? Evidentemente. Por tanto, el pensamiento jurídico crítico es un pensamiento que está ubicado justamente en los años 60, en un momento de revolución cultural. Los 60 son una revolución cultural, recuerden eso. Una revolución cultural que implica sobre todo, ¿qué me cuentas, Frida? ¿Conciencia de clase en qué sentido? Si quieres comentar algo, adelante. No era sobre lo que mencionaba de el sistema capitalista en el que nos encontramos, ser consciente del papel que jugamos, por ejemplo, ¿no? De nosotros como, no sé si está bien decir, como proletariados, de que le trabajamos. Sí lo somos todos. De hecho, no sé, bueno, a lo mejor hay alguien acá, su familia es dueña de medios de producción, pero en mi caso no. A eso me refería cuando mencionaba esto de el sistema capitalista. Y la conciencia, sí, claro. Y el pensamiento jurídico crítico está ubicado ahí, no es un tema solo de que el capitalismo está de afuera y afecta y yo tengo un salario digno y soy clase media, a mí no me afecta, no, a nosotros nos afecta, a todos nos afecta ambientalmente, nos afecta psicosocialmente, aunque tú tengas un salario digno. Y todos somos sujetos del proceso, ¿no? Está clarísimo. Y bueno, ahí sí, por ejemplo, en el socialismo real también, esa conciencia de darte cuenta cuando los grupos en un momento determinado en Europa del Este y en la propia Unión Soviética dicen, no, sí, mejor que seamos ya otro tipo de sistema, sobre todo en Europa del Este,
En la Unión Soviética, todas las encuestas decían que, que la gente no quería que se cayera el sistema como la Unión Soviética. La gente no lo quería, ¿eh? Lo que pasa es que lo hicieron, pues lo hizo la élite política. Pero están ahí las encuestas, eso está ya fundamentado históricamente, que lo hicieron ellos, pero la gente no es que votó ni dijo, sí, ya quiero que se acabe la Unión Soviética. No, la gente votó que no, que no. Pero bueno, también ahora hay muchos estudios, mucha gente quisiera regresar a un momento anterior, pero saben perfectamente que eso es imposible ya regresar. Y también valoran que hay muchas cosas favorables que dio el capitalismo en materia de competencia, de eficiencia. De eficiencia no, yo diría que de competencias, competencia de productos, consumos, niveles de vida. Tú trabajas, si tienes suerte también, si tienes acceso. Y recuerden que estos países también tuvieron históricamente procesos de mucho acceso universal a la educación, a la salud. Entonces, eso todavía queda como remanente. No es el caso de nuestros países en América Latina, que no han tenido nunca el acceso universal hace mucho tiempo, ¿entienden? O que lo tuvieron hasta cierto punto. El caso de México es especial, hay que decirlo, que ese priismo esplendoroso de los años cardenista y posterior, un poquito posterior, es un acceso universal interesante, o un intento de acceso universal, me refiero a, a la vida cotidiana, ¿no? Pero claro, habría que decir qué pasó con las comunidades indígenas y rurales, ¿no? Que eso no fue así. Entonces, bueno, volvemos acá. Entonces, evidentemente el pensamiento jurídico crítico también, el mundo jurídico, el mundo del derecho está permeado por esa revolución cultural de los 60. Ese es otro tema. Entonces, hablé de las ideas, de las ideas jurídicas y filosóficas, pero también del contexto histórico es importante. El contexto histórico, la situación histórica, el momento histórico es los 60. Los 60 es una revolución global, mundial, en la que Cuba es parte, pero no es Cuba, es todo, es el 68 en todos lados, es el cambio de un paradigma cultural e ideológico de lo que el mundo es y lo que queremos ser en el mundo. Y esto es muy importante. Es todo el movimiento de los civil rights en Estados Unidos, que le costó la vida a Malcolm X, a Martin Luther King, que costó otras vidas, ¿no? Ellos son las figuras descollantes y de líderes, pero que implicó, ¿no? La universalización del derecho al voto, del acceso a todos los bienes básicos, ¿no? Con respecto a las personas afro-norteamericanas y de todo tipo de grupos étnicos y también de condición social, que le costó la vida también hasta cierto punto, aunque él no fuera negro ni mucho menos, a JFK, porque al final todo, y a su hermano después. Al final todos estos movimientos están alrededor de todo este proceso, aunque JFK específicamente tiene mucho más que ver con esta... Su muerte tiene mucho más que ver con Cuba, con la invasión a Valle Cochinos, a Playa Girón, la mafia cubano-americana que estaba ahí metida en todo esto, junto con toda la gente que se ha ido de Cuba, que eso está también documentado, ¿no? Si no lo han leído, pues eso está muy documentado, que realmente no tiene nada que ver con Cuba. Cuba no lo mandó a matar, por Dios. Él iba a empezar a hacer diálogos con Cuba y lo mataron. Ese es el tema. Ese es el tema. Mataron a Kennedy por eso, porque justo había empezado y ya había mandado... ahí está, eso muy en todos lados. Había un periodista francés, si no mal recuerdo, no recuerdo el nombre ahora, que estaba justo el día que mataron a Kennedy, estaba en Cuba desde el día antes y había tenido un contacto con Fidel y se había sentado con él a decirle que traía mensajes de Kennedy para empezar a dialogar. Ya había pasado lo de Playa Girón. Y empezar a dialogar a ver cómo se ponían de acuerdo. Y le dijo, sí, sí, está bien, nos vemos mañana y se iban a ver en la playa, en una casa. Era ya fin de semana para verse allí en la playa, pasar el fin de semana ahí juntos y estar y dialogar y conversar. Hay fotos de esa reunión y todo de Fidel. No sé quién más está, este periodista. No sé si es el 61 o 62. Está el Che, yo creo que está el Che en esa foto también. Y nada, al otro día estaban creo que almorzando y, y llega la noticia de que habían matado a Kennedy. Entonces, esa es la causa, eso está clarísimo. Y otras cosas, puede haber otras cosas ahí en Estados Unidos que desconozco.
pero el hermano de Kennedy, ven los documentales, hay unos documentales bastante, bueno, que quieren salvar un poco la cara de todos ellos, de los Kennedy, que son blancos, propietarios, hombres y de la élite norteamericana, pero que evidentemente eran demócratas y no son iguales que los republicanos, o no eran iguales. Pero hay unos documentales muy buenos sobre ellos, creo que en Netflix están, hay uno del hermano de Bobby Kennedy, me pareció un muy buen documental, muy interesante, la perspectiva de posterior, porque ese sí se mete en las luchas sociales de los afro norteamericanos y las empieza a apoyar, y de los pobres. Y uff, ahí ya fue. Así es, así son los sistemas también, ¿no? Entonces, movimiento de los 60 es una revolución global. Recuerden también que se había liberado por la independencia la India, Argelia de Francia y algunos países africanos en todas esas épocas, sobre todo el norte, la India y la Revolución Cultural China en los años 40. ¿no? Entonces, es un movimiento, son años muy convulsos y además después la Segunda Guerra Mundial, todo esto, son años muy convulsos de muchos cambios, donde lo que tú miras, cuando miras hacia atrás el mundo, filosóficamente, vamos a decirlo así, mira y dice, ¿qué hemos hecho? ¿no? Ese mundo moderno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? De prosperidad, nos prometieron prosperidad en el siglo XIX, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Nos prometieron mucha prosperidad. Déjame, porque quiero verles un poquito la cara a los que están por acá. De prosperidad, nos prometieron cantidad de cosas en el siglo XIX. No se dio y nos dimos cuenta al inicio del siglo XX, ¿no? Pero después cuando vienes a ver, se reacomodó la hegemonía global, y miras de nuevo y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? 2 guerras mundiales, 6 millones millones de muertos, 6 millones no, 6 millones de judíos muertos, que no es lo mismo, ¿eh? Y los tantos millones de toda Europa. Hemos destruido el continente más viejo desde el punto de vista cultural, vamos a decirlo así. Es impresionante eso, es una cosa que tú dices, ¿qué somos como humanidad? Es muy duro eso. Por eso es todo el cambio, ¿no? Y Estados Unidos es el hegemón en este momento, a partir de 48 es el hegemón global capitalista. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Pues ahí tiene a los afro-norteamericanos que no pueden votar, pues, un nivel de dominación, de racismo brutal que todavía pervive en muchos aspectos. Lo que pasó con George Floyd el año pasado y el Black Lives Matter es herencia de todo esto. Ni crean que eso, a ver, eso cambió en la legislación, cambian muchas prácticas, pero está metido en la conciencia cultural del hombre blanco propietario estadounidense, el racismo, es impresionante eso. Y así, y por historia, ¿no? La esclavitud, etcétera, etcétera. Y entonces, los 60 son muchas cosas, es emancipación, es de descolonización, y ahí es donde también el derecho tiene su parte, ¿no? El derecho tiene su parte y empieza a haber varios movimientos, aquí lo tengo puesto, pero bueno, ya vieron más o menos, prefiero verles la cara porque estoy hablando mucho y no están las lecturas. Y ahí viene todo este proceso de los juristas haciendo qué, ¿no? ¿Qué hacen los juristas? ¿Qué quieren hacer los juristas? Los realismos jurídicos son parte de todos esos procesos, pero en los años 30, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero ya en los 60, el movimiento crítico del derecho es un movimiento muy disperso, en muchos lugares. Está en Europa, está en Estados Unidos, está en América Latina y tiene muchas expresiones, sobre todo prácticas. Y tiene 2 ámbitos muy importantes que son los que quiero. Qué mal que este pizarrón se guarda como imagen y uno no lo puede variar ni copiar. Bueno, no importa. Tiene 2 ámbitos prácticos. Ahora sí les voy a volver a compartir porque no quiero escribirlo para andar más rápido. Esto, criticar lo que tenemos en las instituciones es esta parte. ¿Sí ven mi cursor? ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Bueno, criticar todo esto, criticar las instituciones, lo que tenemos, las normas, los procedimientos, exactamente, pero también, y en esa crítica está la crítica, por ejemplo, de decir el derecho es un instrumento del capital, ¿no? El derecho es un instrumento de la burguesía, esa noción clásica marxista que ha sido muy mal interpretada también, porque Marx no dijo solamente eso, Marx dijo eso en la crítica a la economía política, en el prólogo a la crítica a la economía política, pero en muchos otros lugares refiere, y Engels también lo refiere, de que yo tengo un artículo sobre eso, justamente está en toda la carpeta de marxismo diciendo
Ellos también muchas veces refieren el segundo punto, usar el derecho, saber que el derecho es un instrumento también de transformación social, que no es una instrumentalización solo del poder, sino también de las clases, de los grupos populares. Y esto es fundamental en el pensamiento jurídico crítico. Incluso va contra el marxismo más ortodoxo. El marxismo más ortodoxo jurídico piensa que el derecho siempre es un instrumento de clase y en el poder luego entonces es un instrumento de la burguesía o del proletariado si está en el poder en el socialismo real. Y eso es una falacia. El derecho también puede ser un instrumento de los grupos que están en la oposición, sea de la burguesía o sea en el socialismo real. Siempre y cuando tú construyas márgenes sistémicos jurídicos para esto. Y siempre hay algún margen sistémico jurídico en ese sentido, aunque fuera en el socialismo real. Siempre había, siempre hubo. Pero claro, se usó más en el capitalismo. Es evidente porque el capitalismo siempre generó marcos constitucionales, etcétera, con a lo mejor con el amparo, por ejemplo, el caso mexicano, que tengas marcos para poder meter juicios y cosas así. Pero bueno, si tú vas al socialismo real, tienes juicios administrativos, juicios civiles, penales, de todos tipos, ¿no? Entonces, las dos aristas son estas. Como juristas, ¿qué pensamos al derecho? Pues que el derecho tiene una construcción dominante, etcétera, etcétera, funciona, es ineficaz, funciona por sus fines tienen que ver con intereses de grupo, toda esa crítica diagnóstica, pero el segundo punto es también se puede usar para transformar la realidad social, es un ámbito de uso, es un instrumento que nosotros podemos usar y que podemos exigir, mediante el cual podemos hacer transformaciones de causas populares, a favor de causas populares, ¿está bien? Contra la opresión, digo yo siempre, ¿no? Transformar la realidad social de la opresión o contra la opresión, la dominación, etc. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Esto se expresa en dos grandes campos prácticos, o en dos campos prácticos y en uno tercero que es entre práctico y teórico. ¿Cuáles son los dos campos prácticos? El positivismo de combate y el uso alternativo del derecho. ¿Se leyeron la introducción del libro? ¿O qué se leyeron? De Wolmer. El capítulo 1 y 2. 1 y 2 nada más. La introducción no la leyeron. ¿Nadie la Yo leyó? sí. Un poquito, sí. y el prefacio. ¿Lo leyeron? Entonces a ver, lo voy a dejar ahí, y el pluralismo jurídico es un campo teórico práctico. Lo voy a dejar ahí, no lo voy a tratar, entonces para que, como lo leyeron, para darle el papel a ustedes, porque ya hablé mucho, y no solo porque yo hablé mucho, sino porque me gusta que también participen. A ver, ¿cuáles son? Sí pueden comentar los campos que les dije, a ver qué quiere decir el positivismo de combate, qué quiere decir el uso alternativo del derecho, que son campos prácticos de ese ejercicio de crítica, pero también de transformación social mediante el derecho, que está metido en todo el pensamiento jurídico crítico, ¿no? Son como bases, principios, y lo tercero, ese campo teórico práctico que es el pluralismo jurídico. ¿Puede alguien participar? ¿O no? ¿O no se sienten seguras y seguros? Pues dígame, please. Díganme qué. Está en el prefacio y en la introducción, no está en el capítulo 1 y 2. Por eso les estoy preguntando si lo leyeron. Hola, chicos, chicas. Díganme los que Profesora, díganme. creo que no está en la introducción, porque, o tal vez lo menciona, porque ahorita yo busqué en el PDF y está en la página 134. No, en el prefacio, que está hecho por Jesús Antonio de la Torre Rangel. Menciona algo, si gusta lo leo. Dale. Dice, en lo teórico se busca denunciar los mitos y falacias que sustentan y reproducen la ciencia jurídica tradicional. No, pero eso es el capítulo 2 en la parte de Luis Alberto Barat. Me lo sé de memoria. No, Sí. sí es este prefacio. Ah, el prefacio, disculpa. Bueno. Entonces adelante, disculpa. Dice, en lo práctico se busca constituir el derecho como instrumento estratégico de efectiva alteración de las prácticas sociales vigentes, capaz de impulsar la construcción de una organización social más. Una organización social, corazón, no escucho. Una organización social más justa y democrática.
Eso es un elemento, muy bien. ¿Qué más? A ver, eso es general, está muy bien, Carlos. ¿Qué más? A ver, la chica que iba a comentar, no sé, no te vi. ¿Dónde estás? Era yo que Ah, creo que lo que a usted se refiere es lo del derecho como género, que admite lo de las tres especies, el positivismo de combate, el uso alternativo del derecho y el derecho alternativo en sentido estricto. exactamente, muy bien. ¿Lo puedes comentar? Está muy bien. Lo tengo como, lo apunté, pero fue tal cual como viene en la lectura, del positivismo de combate, que es consistente en la lucha por el derecho objetivo. Muy bien. Eh, en el uso alternativo del derecho habla sobre el ejercicio hermenéutico, sobre la interpretación y el sentido diferente al que se pretende por las clases dominantes. Ujú. Y el derecho alternativo en sentido estricto, que es sobre el pluralismo jurídico y creo que ya nada más. Eso fue lo que noté. Muy bien, muy bien. Es esto, a ver. Fíjate, ella, el uso alternativo del derecho, si lo copiaste literal, no tengo aquí el texto, la verdad, ni abrí, porque me sé bastante bien, lo he utilizado mucho esos textos, entonces la verdad no me lo traje hoy, no lo tengo acá al lado. El uso alternativo del derecho, a ver, el positivismo de combate es esa acción práctica, es el abogado usando, cuando dice derecho objetivo, es el derecho vigente, usando el derecho vigente para acompañar causas populares. Es lo que tengo puesto acá. Claro, lo escribe de otra manera el test, el Jesús Antonio, ¿no? Jesús Antonio es ese profesor que leyeron al inicio del curso en Filosofía del Derecho, que les puse su manual, ahí lo tienen, pues es mucho mejor que el capítulo ese que les puse, la verdad, tiene una obra vasta, muy buena, de pensamiento jurídico crítico vinculado al justnaturalismo, a la historia, justnaturalismo histórico y la filosofía de la liberación, la teología de la liberación. Va por esa línea. Entonces, y es profesor en Aguascalientes, investigador en mérito del SNI, es un gran profesor, muy valioso. Y es de nuestros pilares en México, ¿no? En el sentido, yo no comparto la escuela, no comparto todos los presupuestos de la escuela, tenemos muchos puntos comunes, pero no comparto el justnaturalismo, pero cuando lo lees y te pones al fundamento así de fondo, es interesantísimo. Por ahí también tienen, ahí en el librito ese de Filosofía del Derecho que les puse, lo pueden bajar, cuando ya lo bajaron porque tuve que leer ese capítulo, tiene dos capítulos dedicados a, eso, a su escuela y lo pueden leer. ¿Qué dice? Él es el que hace esta definición, a mí me gusta mucho, hay gente que te hace otras, pero a mí me gusta más esta, y esto se ha ido consensuando de que sea así. Positivismo de combate es cuando los abogados usan el derecho vigente. Hoy tenemos muchas herramientas, derechos humanos, convenciones internacionales, el amparo, podemos ir a los sistemas internacionales y usarlo para defender las causas populares y los grupos vulnerables. Y de aquí se deriva el famoso litigio estratégico de derechos humanos. Claro, el problema es que no todo el que hace litigio estratégico de derechos humanos puede usar las mismas acciones, porque eso tiene todo un esquema para hacerse, esquema que no es rígido, esquema que nos ha servido históricamente para hacer litigio estratégico, ¿no? Por ejemplo, el litigio estratégico no implica que tú te vas a un juzgado a hacer un litigio y punto, no. Necesitas estar en un movimiento social, en una causa popular, que tener respaldo político popular de la causa, elaborar las estrategias con el movimiento social, en función del movimiento social, y al final, además de hacer eso, el objetivo no es ganar el caso, el objetivo es hacer todo el ruido necesario para poder cambiar las condiciones de opresión del grupo. Y si en algún momento el litigio se para, se para. Por ejemplo, esa es una connotación política. Otra connotación es que aquí lo importante es, por ejemplo, también hacer presión política, no solo ganar el caso jurídicamente, sino, y por eso también no solo metemos amparo, sino también nos vamos a las comisiones de derechos humanos, nos vamos a los sistemas internacionales, si puede ser el caso, hacer denuncias. No tiene que ser desde el punto de vista del procedimiento en sí, sino tú te puedes ir a las comisiones de derechos humanos, a la comisión DES, a cuando el Estado haga sus informes. Para eso tienes que conocer todas esas estructuras, te puedes presentar y hacer las denuncias contra el Estado pertinente. Y no quiere decir que tengas que meter un caso en la Comisión Interamericana ni en la Corte Interamericana, no, ni ir al Tribunal de la Haya, no. Es usar todas las estructuras que hay
Y lo otro es usar la arista mediática, es usar la prensa para que se visibilice el problema, ¿no? Y se ponga el problema en el centro y se exponga, no solo se visibilice, se plantee, se diga. Por tanto, el litigio estratégico de derechos humanos tiene un esquema interesantísimo, muy bonito, que son acciones mediáticas, acciones políticas, acciones jurídicas. ¿Entiendes? Pero también lo usa la derecha. Cuidado con eso. También lo usa la derecha y lo está usando en la actualidad. Lo está usando en la actualidad. Lo están usando con otros mecanismos como esto que les dije del lawfare. El lawfare tiene otras peculiaridades más, porque hay complicidad de los poderes decisores, ¿no? Pero justamente la derecha está haciendo esto. Por ejemplo, en el caso mexicano, en estos 2 años, todos los amparos con respecto al aeropuerto, todos los amparos con respecto a la ley de reforma eléctrica, a la reforma de la ley de industria eléctrica, todos los amparos con la ley de hidrocarburos, todo eso es litigio estratégico en función de la derecha. La derecha está haciendo eso mismo, entonces los fines son diferentes. Los fines son intereses privados y acá nosotros lo estamos haciendo con fines con intereses públicos o de bienestar común de un grupo que siempre está en estado de vulnerabilidad. Por eso son causas populares. Y ahí es una gran diferencia. Cuidado, ¿eh? La diferencia es ética, política y de principios, ¿no? Muy importante. A ver, me levantaron la mano, pero prefiero verlos. Quito esto. La levantó Diana primero, pero ahora ya no la tienes levantada. ¿Vas a hablar o no? ¿O te fuiste, Diana? Se le está cayendo la conexión a Diana. A ver, mientras, Carlos, adelante. Yo quería mencionar que el tema, por ejemplo, de la maternidad subrogada está, no sé si es hoy o en esa semana, la Suprema Corte, pues, digamos que debatirá al respecto, y el amparo que se promovió sobre eso, pues fue promovido por una empresa, ¿no? Que se encarga bueno, que busca, ¿no? Digamos que hacer prácticas de maternidad subrogada. Entonces, más allá de No de sabía los eso. Qué efectos que pueda interesante tener, está. Que está buenísimo eso, no lo sabía. Si más, tienes los datos, ¿me los mandas por correo? sí, voy a investigar, lo vi en el Universal, pero Bueno. no como tal, o sea, no me metía mucho, pero si gusto lo investigo No, tranquilo, no vas a sí, trabajar para mí, ¿no? sí, sí. O también había pensado en otro. Bueno, el tema de los grupos pro vida, que ya están, que intentan darle una fundamentación al derecho a la vida desde los derechos humanos, también eso me parece muy interesante. Como Claro, también tiene que claro. ver con el litigio estratégico. Estoy de acuerdo contigo, no solamente es un tema de élites económicas intentando dominar, por un lado, y haciendo esto, como es la fundación ¿cómo se llama? Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X González, que ellos son los que están haciendo esos amparos que mencioné, sino también los grupos pro vida, y hay una ideología conservadora ahí, ¿no? Ideología conservadora, muy conservadora y fundamentalista en los grupos pro vida. Y esto que me acabas de decir de la empresa con la maternidad subrogada es importantísimo y gravísimo. Gravísimo porque eso en el contexto en el que estamos, preocupados por tantas cosas, si nadie está mirando eso, le meten un gol a los derechos humanos encantados de la vida. Y claro, el uso del cuerpo, el uso de las mujeres es terrible en ese tema de la maternidad subrogada, si le das un corte empresarial y lucrativo. Eso es terrible, es terrible. Yo no estoy en contra de la maternidad subrogada, al revés, me parece que es una vía importante para subsanar. Yo tutoré una tesis sobre eso en maestría. Una chica que está hasta aquí en México, cubana, pero que vino a estudiar la maestría en San Luis de Derechos Humanos, que yo soy profesora también, y la tesis quedó muy bonita, la tesis quedó muy bien. Ella hace todo un análisis también de principios éticos, de tema a ver, es que es importantísimo. Si alguien no puede tener hijos y alguien le puede realmente hacer el proceso de gestación para que salga todo muy bien, está muy bien, pero el tema es lo económico, cómo usas el cuerpo de las mujeres y cómo hay una necesidad en este sistema global capitalista, para que vean lo importante que es tener la claridad en qué sistema estás, ¿no? Y dónde estás. Que en esa necesidad va a haber siempre mujeres que van a decir, yo, yo presto pero no lo presto, me pagas. ¿Pero qué implica eso? Hay una película que salió, que unas amigas, una amiga específicamente fue su editora. La película está en Amazon Prime. Yo vi la primera versión, incluso antes que saliera, vi la versión
antes de hacer la versión final, pero el tema es ese, maternidad subrogada, y es muy fuerte la película, es muy interesante, es la relación entre la pareja, la muchacha, todo lo que ocurre ahí, ¿no? Y otras mujeres que se dedican a esto como profesión. Es impresionante. Esto es un tema de civil, derechos humanos, económico, muy, muy bonito para los que les gusta el civil, para que no crean que el derecho civil se escapa ni de los derechos humanos, ni de el familiar más todavía. Bueno, esto es. Muy bien. A ver, entonces, ese es el positivismo de combate, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el otro? Muy bien lo dijo Andrea, ¿verdad? Andrea, ¿te llamas, corazón? Sí, Andrea, cuando habla del uso alternativo del derecho. ¿Ahí quieres comentar algo más, Carlos? Porque tienes la mano levantada. No, Profesora, no, la dejé levantada. ok. Es el tema del uso alternativo del derecho cuando, fíjate, ahí, lo puedes leer, Andrea, de nuevo, porque no lo dice tan claro y me gustaría que lo tengan ustedes claro. ¿Lo puedes leer, por favor? voy. Es que ya había cerrado donde No, lo no importa, anoté. tenemos un poquito. Mm, sobre el uso alternativo del derecho. Sí, Aquí anoté sobre el ejercicio hermenéutico, por el cual el intérprete le da un sentido diferente al que se pretende por las clases dominantes. un uso hermenéutico es diferente al de la interpretación, ¿no? A ver, lo Ujú, lee. ujú. A ver, ¿a quién se refiere ahí? ¿Se refiere a los abogados o a quién se refiere? Yo siempre hemos dicho que se refiere a los jueces. Claro, tú puedes decir, no, no solo a los jueces, también a los abogados. Pero claro, el positivismo de combate implica acompañar los movimientos con toda esta política, eh, pero evidentemente eh, eh, tienes que hacer una hermenéutica. La hermenéutica la haces en el primer punto, pero también en el segundo. Pero la hermenéutica de la que se está sobre todo hablando en el uso alternativo del derecho, que puede abarcar los dos ámbitos, yo estoy de acuerdo, no, nos interesa mucho que sea de los jueces también. Y yo les voy a decir una cosa. A ver, eh, si algo tenemos en el mundo son poderes judiciales conservadores, globales. Y si tienes un movimiento de jueces alternativos en un país, hay cosas muy interesantes que pueden salir, ¿no? Y gente honesta, gente ética, gente que se da cuenta que los procesos sociales que están ocurriendo y lo que está pasando, eh, el Poder Judicial puede tener un papel de activismo judicial, es como se le llama, de activismo judicial. Claro, el activismo judicial puede ser de derecha y puede ser de izquierda también. O puede ser conservador, puede ser fundamentalista, y puede ser también en aras de las causas populares. Vamos a quitarle los motes de izquierda y derecha, porque a veces ponemos eso y no sabemos bien quién está en la izquierda y quién está en la derecha. Vamos a decirlo así, causas populares, causas de grupos vulnerables, donde sabemos que vivimos en un mundo de desigualdad, o un activismo judicial de derecha, que lo que le interesa es golpear a sus grupos opositores políticos, ¿no? O activismo judicial de derecha, disculpen, de derecha no conservador, disculpen, es que de conservador que implicaría, por ejemplo, defender a los grupos pro vida, ¿no? Como lo que comentó Carlos ahorita, ¿no? Entonces el activismo, ninguno de estos campos prácticos es única y exclusivamente de uso progresista o de uso de causas populares. Sus herramientas pueden ser usadas por causas conservadoras y causas que no tienen un bienestar común, sus fines no deben bienestar común, pero sí ha sido sistematizado por el pensamiento jurídico crítico como movimientos en la práctica que han tenido este objetivo y estos fines. Por ahí somos muy pragmáticos, ¿no? ¿Cuál es el fin? Primero somos empíricos, materialistas, realistas de la realidad social. Después somos también escépticos, igual que los realistas. ¿Escépticos de qué? Fíjate, somos escépticos de que el derecho vaya a funcionar neutralmente. No, somos más que escépticos, de hecho somos un poquito más que escépticos. La materialidad nos lleva a decir el derecho es un instrumento de poder y de disputa de la lucha.
Por tanto, no solo es un instrumento del poder, también es un instrumento de lucha, de disputa. Y ahí lo volvemos en una noción muy dialéctica. Entonces no es solo materialismo, sino también dialéctica, porque es un instrumento dialéctico de contradicción, que lo mismo se puede usar para oprimir que para dominar, para oprimir que para transformar. Eso, de hecho, ese es otro de mis textos que yo he trabajado esos temas, donde yo planteo que el marxismo no, esencialmente, epistémica y metodológicamente, no puede plantear que solamente es una sola acción, la dominación, porque eso generaría una contradicción con el marxismo mismo. El marxismo es dialéctico por excelencia. El marxismo es una percepción de materialidad histórica y dialéctica del mundo. Y el mundo lo material es lo que ocurre, la materialidad de las cosas, basado mucho en las relaciones sociales, de trabajo, laborales, económicas. Histórica, que son procesos complejos, cambiantes, dinámicos. Dialécticas, porque son contradictorios. Luego, entonces, la contradicción puede ser de dos fenómenos o de tres. Esto que acabo de decir es muy importante, porque esto también es muy base en el pensamiento jurídico crítico. Esa epistemología metodológica, ¿no? Materialismo histórico y dialéctico. Dialéctico, contradicciones de fenómenos. Se contradicen de fenómenos. Por tanto, el positivismo de combate, el derecho es un fenómeno de contradicciones para dominar y para transformar, ¿no? Se contradice, puede usar eso por un lado para el otro. El uso alternativo del derecho es esto, es el uso, los jueces interpretando, haciendo una hermenéutica crítica. Hermenéutica crítica, ¿qué es? Asumiendo una postura a favor de quién, de las mismas causas populares, de los mismos grupos vulnerables, para acortar las brechas de desigualdad. De hecho, casi todos estos movimientos de jueces alternativos no es que están diciendo nos vamos por la libre, adiós el derecho, adiós la ley, no. Lo que plantean es, dentro de la ley podemos hacer cosas y las vamos a hacer porque el sistema político no las hace. Y luego entonces nosotros queremos acortar brechas de desigualdad, queremos que la gente conviva mejor armónicamente, disminuir la violencia, y entonces hacemos acciones y nos proponemos acciones mediante los casos de hacer una hermenéutica crítica diferente. Claro, esa misma hermenéutica la haces tú como abogado en positivismo combate, pero ha habido movimientos de jueces alternativos. ¿Dónde ha habido movimientos de jueces alternativos? Eso está en el capítulo 3 de Volmer. Ahí tienen ustedes todo un paneo de escuelas, yo no se los puse a leer, de muchas escuelas. Faltan todavía escuelas ahí, pero ahí tienen, y por ejemplo, en España, en Italia, el más importante empezó en Italia. ¿Saben quién era uno de los precursores de este movimiento de jueces alternativos en Italia? A ver, ¿alguien sabe? No, ¿verdad? Es un positivista. Lo comentó Luigi Ferraioli. Eso, sí, el Ferraioli, pues. El Ferraioli es muy de izquierda. Es una pena que, la verdad, lo tengo que decir así, y aquí sí uso izquierda y derecha porque no es menor. Es una persona muy progresista, muy a favor de los derechos humanos, muy claro de los grupos vulnerables, muy claro de los sistemas de condiciones del capitalismo. Y acá lo aplaude el sector jurídico conservador, completamente, hasta le dan premios y todo. Y él no, y se le ha dicho, y él dice, no, ¿cómo crees? Pero sí, Luigi, son derechosos los que te aplauden en América Latina. Sí, pero bueno, también los críticos somos muy críticos de él, ¿no? Decimos, está muy bien, y yo siempre digo que para mí Ferraioli es una base importantísima para los sistemas constitucionales actuales y de derechos humanos, pero bueno, hay muchas cosas que hay que criticar y seguir caminando, ¿no? Y profundizar, y más que criticarlas, pues derivarlas hacia un pensamiento mucho más crítico, ¿no? De hecho, él se llama positivista crítico, él se autodenomina así. Si leen entrevistas de él, dice, yo me considero un just positivista crítico. Él se considera como tal, se autodenomina. Entonces, Ferraioli estaba en el movimiento de jueces alternativos para la democracia, se llamaba, si mal no recuerdo. Hay unas revistas que sacaban en esa época muy interesantes, que creo que continúan, pero ya no del mismo perfil, y hicieron esto en Italia, por ejemplo, contra la Cosa Nostra, contra la ineficiencia del Estado, todo lo que estaba haciendo el Estado y que no acababa,
los problemas sobre todo sociales, vivienda, salud, alimentación, agua en Italia. Entonces se metieron en ese ámbito. Eso es lo que hacen fundamentalmente. Yo tengo un texto que se llama Manual para jueces y jueces. Aquí lo tengo puesto. El Manual para jueces y juezas sobre derechos campesinos y campesinas es un texto colectivo que construimos un grupo de compañeras y compañeros hace ya como como 10 años, creo, o 8, 9, 10 años, creo. Ahí está subido en mis redes. Yo tengo una página, tengo academia.edu, tengo todo lo que yo he escrito está en las redes, está abierto. Ese manual es muy bonito porque hicimos un estudio de todos los casos de América Latina donde jueces asumían una posición alternativa para determinados, para defender a grupos, ¿no? Y por ejemplo, encuentras en Brasil, en Argentina, jueces que hicieron esto con respecto, no eran un movimiento en sí, pero lo hicieron con respecto a los campesinos. Estos países nunca tuvieron reforma agraria, nunca han tenido revoluciones vinculadas a reformas agrarias, como es el caso de México, como es el caso de Cuba, por ejemplo. En América Latina, los países que no han tenido reforma agraria y ni revoluciones vinculadas a la reforma agraria tienen graves problemas en sus modelos agrarios y de consumo para campesinos y campesinas. Son grandes terratenientes, casi, no son feudales, pero es terrible, es terrible. En Brasil eso es terrible. Los grandes terratenientes dueños, ¿no han visto las telenovelas brasileñas esas del siglo XIX? ¿No han visto nunca una telenovela? No, yo creo que ustedes como generación no ven eso, ¿no? No, ¿verdad? No han visto, es que eso se ponía mucho hasta en los 90, se ponían esas, se pusieron muy famosas, sobre todo de plasmar esa relación, primero, si son históricas, esclavistas, de las grandes tierras brasileñas dominadas por los patrones y por los capataces, y que esto es muy de los sistemas, de los capitalismos latinoamericanos que fueron esclavistas, como Cuba, Brasil, todo lo que es el Caribe, el norte, el sur de Estados Unidos también, que es esas grandes dimensiones de tierra que las producían los esclavos. Pero esa estructura, a menos de que se acabó el esclavismo y todo eso, es una estructura que pervive, o que pervivió en algunos espacios, sobre todo, por ejemplo, en Brasil, una dominación horrible de grandes extensiones de tierra, terratenientes, por eso se llama terratenientes, latifundios, y que justamente nunca fueron eliminados porque no hubo reformas agrarias. Entonces, las contradicciones, por ejemplo, en Brasil, el movimiento social más fuerte organizado de Brasil, Brasil tiene unos movimientos urbanos populares de vivienda, eso espectaculares, pero tiene un movimiento sin tierra, se llama así, sin tierra, el MST, que es de los movimientos más organizados, más sistémicos, más estructurados y más grandes que tiene América Latina. El MST, lo pueden buscar en internet, van a encontrar miles de cosas, tienen todo, es casi un país eso, el MST, no por territorio, sino por la estructura impresionante que tienen y formación política y tiempo que tienen trabajando. Y entonces esta gente, una de las cosas que hace es ocupar tierras y exigir jurídicamente que les den esas tierras. Y no es quitarte la propiedad. Alguno de ustedes seguro que va a poner grito en el cielo con respecto a lo que yo planteo. Lo siento. No es quitarte la propiedad. Si tú tienes 10.000 hectáreas ociosas, que le des 5 hectáreas a un grupo de familias o 10 hectáreas a un grupo de familias, no te va a hacer menos rico. Entonces, esa es la hermenéutica crítica. Va por esa línea de los jueces. México, ¿en qué lugar está ahí? En el último lugar del escalafón. En el último. El Poder Judicial mexicano es lo peor en conservadurismo. No tenemos jueces alternativos, no. Y no quiero hablar mal de los jueces, porque al final, si quieren, doy 5 minutos y después les digo un par de chismes. Pero no, grabados no. Es terrible, terrible. El Poder Judicial mexicano es muy, muy conservador. Elitista, conservador, clasista, racista, todo eso. Claro, no todo el mundo, ¿no? Cuidado, ni todos los jueces, ni mucho menos, hay gente muy decente, muy honesta. Pero fíjense, tú puedes ser muy decente y honesto y ser clasista, elitista y racista, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La decencia y la honestidad tiene que ver con un actuar conforme a lo que tú tienes que hacer, ético, que no lo robes a nadie, que no usurpes el poder, todo eso. Pero yo estoy hablando de concepciones que tienen que ver con tus valores, ¿no? Que tú pienses que estás por encima de, que tú pienses que las personas que están frente a ti son menores que,
y que eso esté condicionado por color de la piel, por condición social, etcétera, bueno, discriminación, en esencia. Eso está también, eso es una estructura mental, cultural y de vida e histórica, no es una cosa de que yo no quiero ser así, pero me sale, pues te sale porque así estás, así, esos son tus valores. Y yo creo que el Poder Judicial mexicano tiene mucho de esto en muchos aspectos y no es un tema del Poder Judicial per se. Esto hay que tener mucho cuidado, eso está en el Poder Judicial, eso está en toda la estructura social mexicana y permea, por supuesto, los poderes del Estado. El consejero, el presidente del INE, hace 2 años, 1 año y medio, diciendo que burlándose de los indígenas, o no se acuerdan de la llamada telefónica que, ¿se acuerdan? ¿O no? Burlándose de cómo hablaban los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas usan mucho el ámbito electoral. Dice, sí, en el tema de, bueno, pero en el tema de concesiones aquí en México, Carlos, hay que luchar contra esas concesiones y luchar contra, porque aquí en México no se cedió la propiedad, se dieron concesiones de los recursos naturales, ¿no? Estoy respondiendo tu mensaje acá. Bueno, en esencia, quería, antes de entrar al pluralismo jurídico rápidamente, quería mencionar positivismo de combate. ¿Qué tradición de abogados haciendo esto? Tenemos muchas. En Europa hubo muchas, pero me voy a concentrar en América Latina. Por ejemplo, esto empieza incluso con abogados sindicalistas, protección de trabajadores, abogados que entonces empiezan a defender a trabajadores frente a la represión por manifestaciones, etc. Así que esto empieza incluso mucho antes de los años 60. Pero después ha habido un movimiento muy fuerte de abogados que se unieron a los movimientos sociales de liberación y revolucionarios en los 60, 70, 80, 60, 70 latinoamericanos y acompañaron en las dictaduras a los grupos revolucionarios, tratando de buscar soluciones jurídicas. Eso está documentado en Chile, en Argentina, en Colombia, que no era una dictadura en sí. Colombia es un caso muy peculiar porque no ha sido una dictadura, no fue una dictadura en sí, pero lo que pasa es que en Colombia matan a todo el mundo así diario, ya sabemos, y últimamente lo vieron en las manifestaciones. Pero eso ha sido así muchos años históricamente. Por eso Colombia tiene uno de los tribunales constitucionales con un papel progresista tan fuerte, porque responde a esa realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en Paraguay, en Brasil, en todos los países que hubo dictaduras, sí tuvieron un papel. ¿Qué pasa? Que el papel de estos abogados tuvo límites, porque la dictadura mataba a la gente, entonces la gente se tuvo que salir y dejar de hacer esto, los juristas, ¿no? El mejor ejemplo de lo que ustedes están leyendo, por ejemplo, es Óscar Correas. Óscar Correas, el profesor mexicano-argentino, que murió el año pasado. Óscar era un abogado postulante que hacía estas cosas y vino para acá porque pues, lo estaban persiguiendo. Otro ejemplo interesante es, que ustedes lo pueden ver de lo que están leyendo, es los propios en Argentina, por ejemplo, todos los que eran juristas que andaban ahí, se fueron a Brasil también, porque la persecución dictatorial fue durísima. Y ahí ustedes están leyendo a un autor que se llama Luis Alberto Barat, que es brasileño, que se fue, no, es argentino y se fue a Brasil, disculpe. Y por eso él es uno de los formadores de Antonio Carlos Volmer, que Antonio Carlos Volmer está en Florianópolis, bueno, está en esa zona, ¿no? Tenemos muchas redes de trabajo con todos estos colegas, ¿no? Barak creo que ya no vive, no conozco que esté vivo, pero Volmer sí, de hecho es un profesor que hemos tenido contacto con más de 10 años con él y lo traemos acá a congresos, tenemos mucho trabajo con él, una persona muy, muy, muy bella persona. Y Volmer se formó ahí en Florianópolis con este señor que sale de la dictadura argentina, se va a Brasil y de ahí sigue, bueno, los contactos ya globales. Pero les pongo estos ejemplos para que vean. Entonces, por ejemplo, ahí por ahí yo creo que había varios argentinos que vinieron para acá, Gabriela Benzuzán, tendré que buscar los datos, no tengo todos los nombres a mano, pero muchos salieron. Entonces, eso tuvo límites, ¿no? Y la otra cosa de los abogados fue ya después en los 90. Los 90 se generaron, ya yo estoy aquí hablando del capítulo 3 de Volmer, que no se los mandé a leer también. Ya les estoy dando todos los elementos. No crean que esta clase es así, ay, Milay, todo el tiempo estás hablando. No, es que ya les estoy dando todos los elementos. Le estoy dando el parte del 1, no completamente. Sé que se va a acabar la clase, pero tenemos un tiempecillo ahí.
para seguir dialogando ahora la parte más teórica el martes, y ustedes van a participar en todo lo de Kant, en todos los principios del derecho, todo lo que plantea Vollmer y también Boaventura, ¿no? El martes. Eso es lo que quisiera que hicieran ustedes. Yo les voy a preguntar y ustedes van a alegar. Pero yo esta noción de totalidad no les puse a leer todo, se las doy yo y ustedes ya tienen más o menos todos los elementos. En los 90 hay otro momento político importante, que es a partir de la caída del campo socialista empiezan a surgir todos los grupos de derechos humanos. Eso está en mis textos de Yusmarxismo, porque yo hago un texto de Yusmarxismos que empieza desde el inicio del siglo XX y termina ya para la actualidad. Y ahí yo hago ese análisis y digo, el tema es que la caída del campo socialista generó que los derechos humanos se convirtieran en justamente un discurso de movimiento alternativo global con mucha pluralidad, muchas aristas, ¿no? Género, etnias, ¿no? Los pueblos indígenas, los campesinos y campesinas que habían dejado de tener un papel fundamental a nivel internacional, porque todo se centraba en los obreros, ¿no? Y el sistema capitalista y socialista, etc. Entonces, en las comunidades LGTBI, y de ahí para acá empezaron a surgir no solo doctrinas, sino toda una concepción teórica práctica de cómo los grupos vulnerables hay que protegerlos. En ese sentido, y cómo también ellos luchan por tener derechos reconocidos diferentes, etc. En ese sentido, evidentemente los 90 fue un parteaguas no solo para estos movimientos sociales, sino para el acompañamiento jurídico. Y lo que hicieron fue generar muchísimos grupos que empezaron a acompañar movimientos y hacer muchas acciones de positivismo de combate, y también, y por otro lado, estaban los jueces, etc. Entonces, es muy interesante porque en materia de abogados, sobre todo los abogados, ustedes pueden encontrar esto que les mencioné de ILSA, de Colombia, pues ahí está. ILSA surge en los años 80, 90, generó muchísimas, acompañó causas populares. Otro grupo muy fuerte fue en Argentina, que empezaron a hacer grandes presiones después de la dictadura para empezar a litigar el tema de la dictadura, ¿no? El genocidio, la búsqueda de los cuerpos, el tema de la desaparición forzada y también la memoria, la memoria. En Chile yo no tengo evidencia de grupos como tal, pero eso sí, lean en Vollmer el capítulo 3. Ahí está el capítulo 3, ¿no? Yo no se los quité. Les dije que no lo leyeran, pero no se los quité, ahí está. Y van a ver todos los grupos que ha habido, muchos grupos en América Latina muy interesantes, de abogados y abogadas haciendo. Y hoy hay mucho, hoy esta es toda la base del movimiento ONGero, vamos a decirle así. Claro, el movimiento ONGero de pro derechos humanos, hay que tener cuidado hoy dónde está, porque Mexicanos contra la Corrupción también es una fundación, una ONG, qué sé yo, ¿no? También es de Claudio X González. Volvemos a lo mismo que hemos dicho durante toda la clase, ¿no? Mucho también cuidado. Pero eso empezó en los 80-90 con una actitud muy clara con los grupos vulnerables. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Para ya cerrarla, voy cerrando. ¿No? Por último, el pluralismo jurídico es un concepto teórico y práctico. El pluralismo jurídico es el centro teórico del pensamiento jurídico crítico versus el monismo jurídico. Está también mal escrito y ahora me estoy dando cuenta que está mal escrito acá. Versus el monismo de uno solo, monismo jurídico. Y es la esencia de nuestra gran crítica frente a los positivismos, sean marxistas, sean realismo jurídico, lo que tú quieras. No hay una sola fuente del derecho vista como la ley desde el Estado. No. El derecho no solo es que tenga múltiples fuentes, el derecho es una práctica social y de poder que está en todos los lugares y en todos los espacios. Luego, entonces, no solamente existe el orden jurídico estatal, existen diferentes órdenes jurídicos que están confluyendo en el mismo espacio-tiempo que el derecho estatal. Vayan pasando lista, esta es la esencia, este es uno de los ejes fundamentales. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, miren, les hablé de historia, de contexto histórico, de antecedentes de la historia de las ideas, y les hablé de las principales concepciones de lo jurídico y de la expresión práctica jurídica del pensamiento jurídico crítico.
lo que quiero es que entiendan es que evidentemente, aunque les hable de todo esto, no crean que no tenemos teoría. Hay mucha ya teoría hecha, teoría bastante sólida, no solo de crítica a ese derecho, a esa noción positivista, etcétera, que es lo que vamos a debatir ya el martes con el capítulo 1 y 2 de Vollmer y el capítulo de Boaventura. Y lo que les puse a leer de Boaventura es la introducción, ¿no? Es una introducción, prefacio ahí. ¿Por qué? Porque realmente sí hay una solidez muy fuerte y uno de los elementos pilares es el pluralismo versus el monismo jurídico. Y es un elemento esencial para ver todo lo demás, Es romper la lógica de que el derecho solo lo crea y lo aplica el Estado y pensar que no solamente lo crea y lo aplica el Estado y no obstante nosotros usamos el derecho del Estado, claro está, y es muy importante y lo tenemos que aprender y nos interesa mucho, pero no única y exclusivamente. Y la parte práctica, la parte real, práctica, la que es un hecho que está en la vida cotidiana, es que esto no estamos diciéndolo porque somos unos trasnochados que nos encanta inventar algo nuevo, sino porque la sociedad es eso que estamos planteando. Es esto, lo que planteamos es que la sociedad, el derecho es una relación social de poder. Luego entonces, no solamente es una relación social de poder con el Estado, sino que se está dando en la vida cotidiana y que se está dando en los grupos sociales y que puede conformar órdenes jurídicos. Disculpa un momentito. Y que puede conformar órdenes jurídicos. Sí. En este sentido, es muy relevante, espérense un minuto, ya tengo que terminar la clase, que tenemos una reunión. En este sentido, es muy relevante que ustedes piensen que cuando yo hablo de que hay pensamiento jurídico crítico como un nuevo horizonte filosófico es porque cambia la base completa, medular, de la concepción filosófica del derecho. Y este es uno de los elementos fundamentales. Seguimos en eso la próxima clase. Repasen bien capítulo 1 y 2 y Boaventura, por favor, porque ya vamos el martes a meterle con todo a esa parte teórica y les decía que era también práctico, porque al final los órdenes jurídicos están ahí en el mundo. Comunidades, le dejo dos ejemplos, comunidades indígenas y todo el sistema de normatividades del comercio internacional y del comercio que no son aprobadas por ningún Estado, ¿no? Para que vean que no solamente es un tema bonito de las comunidades y sus derechos, no, ni de sus órdenes jurídicos, sino también todo el sistema internacional de normatividad jurídica, que no es el derecho, no son los derechos humanos ni los pactos, estamos hablando de comercio internacional. Comercio, los principios de la UNIDROIT, los principios de no sé qué, todo lo que dicta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no están aprobados por los estados y son impuestos de manera interesante en una lógica del sistema global capitalista. De eso vamos a hablar la próxima clase para que se entienda bien y para que entiendan que no estamos hablando solamente de las comunidades indígenas, sino de prácticas jurídicas sociojurídicas que están que conforman diferentes órdenes jurídicos, sistemas jurídicos en el mundo y en el mismo espacio temporal, ¿vale? Oigan, ahora sí los tengo que dejar, ¿vale? ¿Quieren comentar algo rápido? Nos quedan 2 minutos, pero... Profesora, dígame. ¿me podría regalar ahorita un minutito? Así muy rápido. Sí, por sí, favor. pero no te desconectes, pero algo de la clase para cerrar la grabación, por favor. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, nos vemos el martes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesora, suerte en su reunión. Gracias, Profesora, excelente día, hasta luego. igual.